Hola, hablemos de la primeritita consola de todos los tiempos, la Magnavox Odyssey. Lanzada en 1972 en tiendas estadounidenses, esta consola se volvió un éxito de ventas de la primera generación de consolas en poco tiempo. La consola fue inventada por Ralph Baer, y este señor tiene un lore espectacular y muy relevante para esta historia. Nacido en Alemania en 1922, fue expulsado de su escuela por ser judío a la edad de 11 años. 2 meses antes de la Noche de los Cristales Rotos, logró escapar con su familia de Alemania hacia Estados Unidos. ¿Por qué es importante este dato? Porque la Noche de los Cristales Rotos, ocurrida durante la noche del 9 de noviembre al 10 de noviembre de 1938, fue una serie de linchamientos y ataques contra ciudadanos judíos por parte de las tropas de asalto de las SA, las SS, las Juventudes Hitlerianas, entre otras entidades. Se estima que al menos 91 judíos fueron asesinados y 30.000 detenidos y posteriormente deportados a campos de concentración, por lo que podríamos decir que Baer fue afortunado de lograr salir de Alemania a tiempo. Ya en Estados Unidos, se graduó como técnico en servicio de radio en 1940. En 1943, fue reclutado para luchar en la Segunda Guerra Mundial, siendo asignado a la inteligencia militar en la sede del Ejército de los Estados Unidos de Londres. Cuando terminó la guerra, Baer se graduó con una licenciatura en Ciencias de Ingeniería de la Televisión, única en su momento, del Instituto de Televisión Estadounidense de Tecnología en Chicago. En 1949, Baer se fue a trabajar como ingeniero jefe de una pequeña empresa de equipos médicos. En 1951, Baer trabajó como ingeniero jefe para Loral Electronics en el Bronx, Nueva York, donde diseñó equipos de señalización para líneas de alta tensión para IBM. Durante ese año, a Baer le encargaron el objetivo de construir la mejor televisión del mundo, y él sugirió que esta televisión perfecta debía tener algún tipo de juego interactivo, como un elemento más para diferenciarse del resto de televisiones. Sin embargo, su sugerencia no fue tenida en cuenta en aquel momento. Sería más de una década después, en 1966, cuando Baer comenzó el desarrollo del sistema de videoconsola Brown Box y varios prototipos, cuando trabajaba para el contratista de defensa Sanders Associates en Nashua, Nuevo Hampshire. Baer y su equipo lograron en enero de 1959 presentar su séptimo prototipo, al que llamaron la caja marrón, Brown Box, debido a la cubierta de madera que protegía la circuitería y los mandos de los jugadores. Comenzaron entonces a mostrar este prototipo a diferentes fabricantes de TV, y aunque RCA se interesó en un primer momento, finalmente no llegó a ningún acuerdo. Fue en enero de 1971 cuando finalmente alcanzaron un acuerdo con Magnavox, una compañía de electrónica famosa por haber inventado el primer altavoz en 1915. Tras cambiar el nombre de la consola a Magnavox Odyssey, el 27 de enero de 1972, Magnavox comenzó la producción masiva de la máquina y el sistema fue lanzado en mayo. Ahora, otro dato interesante es que la consola no tenía software, ni memoria, ni procesadores, ni nada de todo lo que se ve en las consolas modernas. Entonces, ¿cómo funcionaba? Se trataba de un aparato compuesto de 40 transistores y 40 diodos, capaz de generar señales simples en una pantalla de televisión. Estas señales simples consistían en mostrar puntos en la pantalla y moverlos. Los juegos venían en cartuchos, sí, pero estos cartuchos no tenían ningún tipo de chip de memoria, ni código, ni nada. En realidad, los cartuchos eran tarjetas de circuito impreso con una serie de puentes de alambre, jumpers. La consola en sí ya tenía todos los circuitos integrados dentro. Al insertar un juego, como el de tenis, el cartucho simplemente conectaba ciertas partes del circuito interno de la consola para cambiar el comportamiento de los puntos de la pantalla. La consola solo era capaz de generar 3 cosas en un fondo negro: un cuadrado blanco para un jugador, otro para el jugador 2, y un cuadrado más pequeño que funcionaba como la pelota. Para que estos puntos cuadrados tuvieran sentido y se convirtieran en un partido de tenis o de béisbol, los jugadores tenían que pegar plantillas de plástico transparente directamente en la pantalla de su televisor. Estas plantillas venían con los juegos y tenían dibujadas las canchas, los laberintos o los tableros. El acetato se adhería a la pantalla mediante electricidad estática. Ahora, la verdad es que la experiencia de jugar en esta consola era bastante sencilla y más parecida a un juego de mesa. Los juegos no tenían sonido. Además, tampoco existía un tablero de puntos como en consolas posteriores, por lo que los jugadores debían tener una libreta para anotar sus puntos y a veces ponerse de acuerdo para ver cómo se decidía el ganador. El lanzamiento de la Odyssey generó en todo el mundo un caso severo de la locura del punk, y compañías por todo el mundo comenzaron a desarrollar sus propias máquinas. Ralph Baer
protestó enérgicamente cuando se enteró de los planes de Magnavox de vender la consola únicamente a través de las tiendas de su propia cadena y no a través de los distribuidores principales. Esto hizo pensar a muchos potenciales compradores que la consola solo funcionaba con televisores Magnavox, cosa que no era cierta, pero la empresa se encargó de no confirmar ni desmentir esta idea, utilizándola para vender la consola a precio rebajado si se compraba junto con una televisión de su marca. A esta práctica poco ética se unieron varios elementos más que provocaron la ira de Baer. Por un lado, en el pack de venta, además del aparato, se encontraban láminas transparentes que se adaptaban a la pantalla del televisor para simular gráficos complejos, 2 controladores, 6 tarjetas de juegos, dinero de mentira, una baraja de cartas de juego, una ruleta, una lámina que simulaba un campo de fútbol, una libreta de anotación de puntos y un vaso con 2 dados de póker. Esto refuerza la idea de que en aquel entonces la consola era más parecida a un juego de mesa. Por otra parte, la consola se encareció hasta costar unos considerables $100 estadounidenses de la época, que serían unos $750 del día de hoy, que a su vez serían 12.855 pesos mexicanos. Esta cosa llegó a costar más que una Play 5, por ejemplo, y eso sin contar el rifle que se vendía como un accesorio adicional al pack básico. Los mandos de la Odyssey tampoco eran muy buenos. Eran cajas rectangulares bastante grandes que no tenían ni crucetas direccionales ni joysticks modernos. Tenían una perilla a la derecha para mover el punto verticalmente, una a la izquierda para moverlo horizontalmente, un dial central más pequeño que permitía curvar la trayectoria de la pelota en pleno vuelo y un botón de reinicio en la parte superior. Suena bastante extraño, aún así el mando está más bonito que esta cosa de aquí, por ejemplo. A pesar de todo, las ventas fueron un éxito, y se vendieron solo en el primer año de su lanzamiento alrededor de 100.000 unidades, con ese precio de $100 por unidad, siendo descontinuada 3 años después, a mediados de 1975. Entre otras curiosidades, Baer creó la primera pistola de luz para uso doméstico en televisión, siendo vendida con un paquete de expansión del juego para el Odyssey, conjuntamente conocido como la galería de tiro, y siendo a su vez el primer periférico de una consola jamás hecho. Y esta fue la historia de la primera consola de la historia, un poco rara, con juegos bastante sencillos, y cuyo creador estuvo muy cerca, por muy oscuro que suene, de ni siquiera sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. Ahora solo queda preguntarse, ¿qué crees que hubiera pasado si Baer no hubiera escapado de Alemania a tiempo? ¿Crees que los videojuegos habrían tardado en surgir un par de décadas más? ¿O quizás ni siquiera existirían hoy en día? Yo soy Taquito, nos vemos después.